Isadora, con voz de asombro, señaló a la mujer en la calle y exclamó: «Sebastián, esa mujer se parece exactamente a tu madre desaparecida». El millonario se paralizó, y lo que descubrieron a continuación cambiaría sus vidas para siempre. El tiempo se detuvo para Sebastián Montemayor al oír esas palabras de Isadora. Durante 35 años, había cargado con el vacío profundo de la inexplicable ausencia de su madre. Elena Montemayor había desaparecido una mañana de abril, cuando él tenía solo 8 años, dejando tras de sí un corazón de niño roto que nunca sanó del todo. «¿Qué dijiste?», murmuró Sebastián, su voz apenas un susurro, mientras sus ojos seguían la dirección que Isadora señalaba. En la acera, frente a la imponente catedral, había una mujer de unos 60 años. Su ropa, aunque desgastada, estaba limpia y su cabello gris, recogido en una sencilla trenza, caía sobre su hombro. Pero no era su apariencia lo que detuvo el aliento de Sebastián, sino sus facciones. Los mismos ojos verdes que él había heredado de su madre, la misma delicada línea de la mandíbula, incluso la forma en que sus manos reposaban en su regazo. «Sebastián», susurró Isadora, aferrándose a su brazo con fuerza. «¿Estás viendo lo mismo que yo?». El empresario más exitoso de la ciudad se sintió como un niño perdido. Sus piernas temblaron, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. 27 años de búsqueda infructuosa, de detectives y pistas falsas. ¿Era posible que la respuesta hubiera estado siempre tan cerca? «No puede ser», murmuró negando con la cabeza. «Es imposible, mi madre nunca...». Ella jamás sabría, pero una voz profunda en su interior le gritaba que sí era posible, que el destino la había puesto justo frente a él en el momento más inesperado. La mujer levantó la mirada, como si sintiera el peso de sus ojos, y sus pupilas verdes se encontraron con las de Sebastián. Una descarga eléctrica recorrió el espacio entre ellos. Por un instante que pareció eterno, se miraron sin reconocerse, pero con una conexión tan fuerte que el aire se sentía electrificado. «Dios mío», susurró la mujer, llevándose una mano temblorosa al corazón. «Esos ojos». Sebastián dio un paso, luego otro, moviéndose como un sonámbulo. Isadora lo acompañó, conteniendo el aliento. Al estar lo suficientemente cerca, Sebastián pudo apreciar cada detalle del rostro de la mujer. Las líneas que el tiempo había dibujado, cada marca que hablaba de años que él desconocía. «Disculpe», logró decir, su voz quebrándose. «¿Cuál es su nombre?». La mujer lo observó con intensidad, como si resolviera un rompecabezas. Sus ojos recorrieron su rostro y sus manos, y un profundo reconocimiento encendió su mirada. «Milagros», respondió suavemente. El nombre golpeó a Sebastián. Su madre se llamaba Elena, pero el parecido físico era tan abrumador que no podía ser casualidad. ¿Habría cambiado su nombre? ¿Por qué alguien haría eso? «Milagros», repitió intentando comprender. «¿Puedo preguntarle si tiene familia?». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas al instante, y Sebastián sintió una daga en el corazón. Era la misma expresión de dolor que había visto en las fotos de su madre. Esa tristeza de haber perdido algo irreemplazable. «Tuve un hijo», murmuró Milagros, con la voz apenas audible. «Hace mucho tiempo. Él era mi mundo entero». Sebastián sintió que sus piernas fallaban, e Isadora lo sostuvo. Ella, con los ojos anegados, presenciaba el reencuentro más importante en la vida de su novio. «¿Qué le pasó a su hijo?». Sí, preguntó Isadora con delicadeza, ya que Sebastián no encontraba las palabras. Milagros cerró los ojos. Lo perdí todo. Mi familia, mi casa, mi identidad. Todo se desvaneció en una sola noche». «¿Cómo?», susurró Sebastián, aunque temía la respuesta. La mujer lo miró a los ojos, y por un momento, Sebastián vio más allá de las circunstancias, a la madre que había amado de niño. «Mi esposo», comenzó Milagros, con la voz rota, «me dijo que si intentaba contactarte de nuevo, ambos sufriríamos consecuencias terribles. Dijo que era mejor que crecieras creyendo que yo había muerto, en lugar de saber que tenías una madre que no podía protegerte». El mundo de Sebastián se derrumbó. Su padre, el hombre que lo había criado como un viudo dedicado, había sido el artífice de la separación más dolorosa de su vida. «¿Cómo se llamaba su hijo?», preguntó Isadora, aunque por la expresión de Sebastián, ya ambas sabían la respuesta. «Sebastián», susurró Milagros, y tenía los ojos más hermosos del mundo. Ojos exactamente como los suyos, joven. El silencio que siguió fue absoluto, como si la ciudad entera se hubiera silenciado. Sebastián extendió una mano temblorosa, y Milagros la tomó instintivamente. En el momento en que sus pieles se tocaron, la verdad se hizo tangible. «Mamá», susurró Sebastián,
una palabra que había guardado durante 27 años. Milagros se llevó las manos al rostro, las lágrimas fluyendo. «Mi niño», sollozó, «mi pequeño Sebastián». Isadora, con el corazón roto, observaba la escena, sabiendo que este era solo el principio. Había tantas preguntas por responder. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró más para sí misma. Sebastián no apartaba los ojos de su madre, como si temiera que parpadeara y ella desapareciera de nuevo. «Vamos a casa», dijo finalmente con voz firme a pesar de las lágrimas. «Vas a contarme todo, cada día de estos 27 años, cada momento que perdimos». Milagros asintió, incapaz de hablar, mientras Sebastián la ayudaba a ponerse de pie. Era más frágil de lo que había imaginado. Pero estaba viva, estaba aquí, y eso era lo único que importaba. Mientras caminaban hacia el automóvil, Isadora se preguntaba qué otras verdades saldrían a la luz. Si el padre de Sebastián había sido capaz de algo tan cruel, ¿qué otros secretos guardaba? El reencuentro era el primer paso de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El viaje a la mansión de Sebastián transcurrió en un silencio tenso. Milagros iba en el asiento trasero, sus ojos fijos en la nuca de su hijo, temiendo que todo fuera un sueño cruel. Isadora conducía porque Sebastián no podía concentrarse. Su mente era un torbellino de emociones, alegría por su madre, ira hacia su padre. «¿Cómo has vivido todos estos años?», y preguntó finalmente Sebastián. Milagros cerró los ojos, preparándose para revivir décadas de dolor. «Los primeros años fueron los más difíciles», empezó con voz suave. «Tu padre me había dicho que si intentaba buscarte, te harían daño. Dijo que tenía contactos en todas partes». La ira de Sebastián creció. «¿Cómo pudo amenazarte así?». «Porque descubrió algo que yo ocultaba», murmuró Milagros. Algo que él consideraba una traición imperdonable. Isadora y Sebastián intercambiaron una mirada preocupada. Había más secretos. «¿Qué descubrió?». Milagros permaneció en silencio, luchando con una verdad que había guardado por décadas. Finalmente, con voz quebrada, susurró. «Descubrió que yo ayudaba económicamente a mi hermana y sus hijos. Vivían en la pobreza, y yo les enviaba dinero en secreto». Sebastián frunció el ceño. «¿Ese fue el gran crimen, ayudar a tu familia?». «Tu padre tenía una obsesión con el control absoluto», explicó Milagros con lágrimas en los ojos. «Cuando nos casamos me dejó claro que debía cortar lazos con mi familia de origen. Dijo que no eran dignos. Pero cuando mi hermana me llamó desesperada, no pude ignorarla». La imagen que Sebastián tenía de su padre se desmoronaba. El viudo amoroso era en realidad un tirano controlador que había destruido vidas por capricho. Cuando él descubrió las transferencias, continuó Milagros, montó en una furia terrible. Me acusó de robarle, de traicionarlo. Esa noche me dio un ultimátum. O desaparecía para siempre, o él se aseguraría de que tú y yo sufriéramos las consecuencias. «¿Qué tipo de consecuencias?», preguntó Isadora. «Amenazó con acusarme de abandono de hogar y robo. Dijo que sus abogados fabricarían pruebas para hacerme ver como una madre inepta. Pero lo peor», hizo una pausa con la respiración entrecortada. «Lo peor fue cuando me dijo que si no desaparecía, te enviaría a un internado militar donde nunca podría verte y te contaría historias horribles hasta que me odiaras». El silencio fue pesado. Sebastián se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, y cuando exhaló, fue con un sonido de rabia. «Entonces te fuiste», murmuró. «Pensé que era la única manera de protegerte», sollozó Milagros. «Pensé que si me iba en silencio, podrías crecer en un ambiente seguro. Nunca imaginé que él te diría que había muerto». Isadora se giró para mirarla. «¿Por qué nunca intentaste contactarlo cuando creció?». Milagros levantó la vista, con años de dolor en sus ojos. «Lo intenté. Cuando Sebastián cumplió 18, fui a buscarlo. Pero para entonces, tu padre había construido una historia tan convincente sobre mi muerte que, cuando me acerqué a tu universidad, me echaron como a una loca». Sebastián sintió un puñetazo en el estómago. «¿Estuviste en mi universidad?». «Te estuve observando desde lejos durante semanas», admitió Milagros. «Te veía caminar, reír con tus amigos. Pero cuando reuní el valor para acercarme, el personal de seguridad me interceptó. Al parecer, tu padre había alertado a la universidad sobre una mujer mentalmente inestable que intentaría hacerse pasar por tu madre». Las lágrimas corrían por el rostro de Sebastián. Ahora entendía el vacío que había sentido. Su madre había estado tan cerca, pero las manipulaciones de su padre habían hecho imposible el reencuentro. «¿Y después de eso?», preguntó Isadora. «Me rendí», admitió Milagros con vergüenza. «Pensé que tal vez tu padre tenía razón.
que era mejor dejarte vivir tu vida sin mí. Así que me alejé y traté de construir una nueva vida. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo terminaste? Sebastián no pudo terminar la frase. Milagros suspiró. Los primeros años logré mantenerme a flote con trabajos de limpieza. Pero al cumplir 50, se volvió más difícil encontrar empleo. Luego me lastimé la espalda en un accidente, y los gastos médicos consumieron mis ahorros. Sebastián cerró los ojos, imaginando a su madre luchando sola, mientras él vivía en la comodidad que su padre había proporcionado. Pero lo peor no fue la situación económica, continuó Milagros. Lo peor fue la soledad, pasar Navidades y cumpleaños sola, sin nadie que me conociera. Había perdido mi identidad. Elena Montemayor había muerto, y Milagros era solo una mujer sin historia. Habían llegado a la mansión de Sebastián, pero ninguno se movió para salir. La conversación era demasiado importante. Mamá, dijo Sebastián con reverencia, quiero que sepas que te perdono. Entiendo por qué lo hiciste, y quiero que sepas que nunca, nunca más vas a estar sola. Milagros rompió a llorar, esta vez de alivio. ¿Y hay algo más que necesites saber? Continuó Sebastián tomando la mano de Isadora. Esta increíble mujer a mi lado, Isadora, va a ser tu nuera. Ella ya te ama porque puede ver lo especial que eres. Isadora sonrió a través de sus lágrimas. Señora Elena, perdón, Milagros. Ha sido un honor conocerla, y sepa que vamos a cuidarla como se merece. Milagros miró a su hijo y a Isadora y, por primera vez en 27 años, se permitió creer que su vida podía tener un final feliz. Pero ahora, dijo Sebastián, con un tono más serio, necesitamos hablar sobre mi padre, porque lo que él hizo no puede quedar sin consecuencias. La expresión de Milagros cambió. Sebastián, tu padre sigue siendo un hombre muy poderoso. Si descubre que me has encontrado, si sabe la verdad, ¿qué va a hacer? Preguntó Sebastián. Soy un hombre adulto, exitoso, independiente. Ya no puede controlarme. Pero una parte de él se preguntaba qué otras sorpresas desagradables guardaba el pasado. Si su padre había sido capaz de tal crueldad, ¿qué otros secretos ocultaba? La respuesta llegaría pronto. La mansión se había transformado en un refugio de emociones. Durante las siguientes 3 horas, Milagros compartió más detalles de su vida perdida. Isadora instintivamente había cancelado todas las citas de Sebastián para el día siguiente, sabiendo que este proceso de sanación no podía ser interrumpido. Quiero mostrarte algo, dijo Milagros de repente, sacando una pequeña caja de metal de su bolso. Con manos temblorosas la abrió, revelando un tesoro de recuerdos, fotos descoloridas, una carta de Sebastián niño, un dibujo del Día de la Madre. ¿Guardaste todo esto durante 27 años? Y preguntó Sebastián con la voz quebrada. Era lo único que me quedaba de ti, respondió Milagros. En los peores momentos, abría esta caja y recordaba que tenía un hijo que era mi razón de vivir. Isadora, con el corazón roto, notó la ira ardiendo en los ojos de Sebastián, alternando con momentos de ternura. Sabía que estaba planeando algo. Sebastián, dijo suavemente, creo que deberíamos hablarlo antes de que hagas algo irreversible. ¿Sabes que fue irreversible? Y se levantó bruscamente Sebastián. Los 27 años que perdí con mi madre. Eso fue irreversible. Su voz se elevó casi a un grito y Milagros se encogió. Inmediatamente Sebastián se dio cuenta de su error. Perdón, mamá, no quise asustarte. Es solo que necesito que él sepa lo que hizo. Milagros lo miró con una mezcla de amor y terror. Sebastián, entiendo tu ira, pero tu padre no es solo un hombre cruel. Es un hombre cruel con recursos ilimitados. ¿Qué quieres decir? Preguntó Isadora. Milagros vaciló, pero finalmente continuó. Tu padre no construyó su imperio solo con trabajo duro. Durante los años que estuvimos casados, escuché conversaciones que no debería haber escuchado. Vi documentos que no debería haber visto. El aire se volvió denso. Sebastián se sentó lentamente, presintiendo otra capa de verdades. ¿Qué tipo de documentos? Contratos con funcionarios, pagos a jueces, amenazas a competidores, respondió Milagros. Tu padre tiene un archivo completo de información, comprometedora sobre docenas de personas poderosas. Y cuando yo descubrí demasiado, me convertí en un riesgo de seguridad. Sebastián se puso de pie, su movimiento más calculado. Entonces no solo me separó de ti por control personal, también lo hizo porque sabías demasiado sobre sus actividades ilegales. Exactamente, admitió Milagros. Y por eso tengo tanto miedo. Si él descubre que estoy viva, tratará de callarme para siempre. El silencio fue perturbador. Isadora se acercó a Sebastián y tomó su brazo. Pero hay algo que él no sabe, dijo Sebastián lentamente, con una sonrisa peligrosa.
Algo que podría cambiar el equilibrio de poder. ¿Qué? Preguntaron ambas mujeres al unísono. En los últimos 5 años, mi empresa ha crecido hasta rivalizar con la suya. Tengo mis propios contactos, mis propios recursos. Ya no soy el niño indefenso que él podía manipular. Milagros negó con la cabeza. Sebastián, no lo entiendes. Tu padre tiene aliados que no juegan según las reglas normales. Entonces, tal vez es hora de que yo también deje de jugar según las reglas normales, respondió Sebastián. En ese momento, el teléfono de Sebastián sonó. Miró la pantalla y se puso pálido. ¿Quién es? Preguntó Isadora. Mi padre, murmuró Sebastián. Milagros suplicó que no contestara, pero Sebastián ya había tomado su decisión. Puso el teléfono en altavoz. Hola, papá. La voz de Rodrigo Montemayor llenó la habitación y Milagros se encogió. Tengo noticias interesantes para ti, dijo. Parece que una mujer muy confundida ha estado por el centro de la ciudad, diciendo que es Elena Montemayor. El corazón de Sebastián se detuvo. Su padre ya lo sabía. ¿De verdad? Logró responder manteniendo la voz neutral. Eso suena extraño, muy extraño, concordó Rodrigo, con un tono peligroso. Me pregunto qué tipo de persona. Enferma se haría pasar por una mujer, fallecida para aprovecharse de una familia en duelo. Milagros se llevó las manos a la boca, aterrorizada. Supongo que hay gente muy desesperada en el mundo, respondió Sebastián. Pero aquí está la parte interesante, continuó Rodrigo. Esta mujer fue vista subiendo a un automóvil muy parecido al tuyo, un Tesla negro. Qué coincidencia, ¿no? La trampa se estaba cerrando. Sebastián miró a su madre temblando de miedo. Luego a Isadora, quien asintió dándole ánimo. Papá, dijo Sebastián respirando hondo. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria. Una larga pausa. ¿Sobre qué exactamente? Me preguntó Rodrigo, sin pretensión de calidez paternal. Sobre Elena Montemayor, sobre mi madre. Sobre las mentiras que me has estado contando durante 27 años. Otra pausa. Sebastián. La voz de Rodrigo se volvió helada. No sabes en qué te estás metiendo. Esa mujer es una estafadora. No, respondió Sebastián con firmeza. El único que me ha estado manipulando eres tú. Ven a casa ahora. Necesitamos hablar cara a cara. No, si quieres hablar vienes tú aquí. Y vienes solo. El silencio se extendió. La voz de Rodrigo regresó y hizo que los pelos de todos se erizaran. Sebastián, por tu propio bien, espero que reconsideres esta decisión. No te conviertas en un obstáculo que necesite ser removido. La amenaza era clara. Milagros comenzó a sollozar, recordando al hombre que la había aterrorizado. ¿Me estás amenazando? Preguntó Sebastián, su voz adquiriendo un filo peligroso. Te estoy advirtiendo como un padre que te ama. Un padre que me ama no me habría mentido durante 27 años. Tu madre está muerta, gritó Rodrigo, perdiendo la compostura. La mujer que crees que es ella es una impostora. Entonces ven y demuéstralo, desafió Sebastián. Ven aquí y mírala a los ojos y dime que no es Elena Montemayor. La línea se cortó. La guerra había comenzado. ¿Qué hemos hecho? Y murmuró Milagros. Lo correcto, respondió Sebastián. Aunque una voz pequeña en su mente se preguntaba si había subestimado el poder de su padre. Isadora miró por la ventana. Creo que deberíamos prepararnos. Tengo la sensación de que tu padre no va a venir solo. Y no va a venir solo a hablar. Los siguientes 40 minutos transcurrieron en una tensión insoportable. Sebastián había cerrado todas las cortinas y cancelado sus citas. Isadora ayudaba a Milagros a calmarse. Tal vez deberíamos vernos en un lugar neutral, murmuró Milagros por enésima vez. No, respondió Sebastián con firmeza. Si vamos a hacer esto, lo haremos en mis términos, en mi casa, donde tú te sientes segura. Isadora se acercó a él notando la tensión en sus hombros. Había visto a Sebastián enfrentar crisis empresariales, pero nunca tan alterado como ahora. No era solo ira, era el dolor de un niño traicionado. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto? Le preguntó en voz baja. Tu madre tiene razón en estar nerviosa. Entonces es aún más importante que alguien busque la verdad, respondió Sebastián. ¿Sabes cuántas mentiras he estado viviendo? En ese momento, las cámaras de seguridad detectaron movimiento. Sebastián sintió que el estómago se le encogía. Su padre había llegado, pero no solo. Había 3 automóviles negros y varias personas elegantemente vestidas. Por supuesto, murmuró Sebastián. Vino con su equipo legal completo. Milagros se acercó a la ventana y su rostro se puso pálido al reconocer a los profesionales. Trabajaban para tu padre hace años, susurró. Son los abogados que él usa cuando necesita que alguien desaparezca legalmente. ¿Desaparezca legalmente? Repitió Isadora.
Contratos de confidencialidad, acuerdos de silencio. Demandas intimidatorias, explicó Milagros. Tu padre es experto en usar el sistema legal para silenciar a las personas que saben demasiado. El timbre sonó. La voz de Rodrigo resonó desde el exterior. Sebastián, sé que estás ahí y sé que tienes a esa mujer contigo. Tenemos que hablar de esta situación antes de que se salga de control. Sebastián activó el intercomunicador. Papá, si quieres hablar, puedes hacerlo desde ahí. No necesitas todo un equipo legal para una conversación familiar. La risa de Rodrigo fue fría. ¿En serio piensas que esta es solo una conversación familiar? Esta mujer representa un riesgo legal significativo para toda la familia. ¿Un riesgo legal?, respondió Sebastián con incredulidad. Estás hablando de mi madre como si fuera una amenaza empresarial. Estoy hablando de una persona que está haciendo afirmaciones que podrían dañar la reputación de nuestra familia, replicó Rodrigo. Milagros se acercó al intercomunicador y presionó el botón. Su voz, clara y firme a pesar del miedo, llenó el aire. Rodrigo, dijo simplemente. No he venido a hacer afirmaciones. He venido a reencontrarme con mi hijo. El silencio que siguió fue profundo. Rodrigo regresó, su voz despojada de profesionalismo. Elena, murmuró. ¿Realmente pensaste que podrías regresar después de todos estos años y actuar como si nada hubiera pasado? No vine a actuar como si nada hubiera pasado, respondió Milagros ganando fuerza. Vine porque mi hijo me encontró. Porque después de 27 años de dolor, el destino decidió darnos una segunda oportunidad. ¿Segunda oportunidad? La risa de Rodrigo sonó genuinamente amarga. Elena, ¿firmaste documentos? ¿Renunciaste legalmente a tus derechos como madre? ¿Aceptaste una compensación a cambio de desaparecer? La revelación golpeó a Sebastián. ¿Qué documentos? ¿De qué está hablando? Milagros cerró los ojos temiendo este momento. Sebastián, hay cosas sobre esa noche que no te he contado todavía. La voz de Rodrigo interrumpió el momento. Elena, dile a nuestro hijo la verdad completa. Dile sobre el dinero que aceptaste. Dile sobre los documentos que firmaste voluntariamente. No fue voluntario, gritó Milagros, liberando años de dolor. Me dijiste que era la única manera de proteger a Sebastián. Me dijiste que si no firmaba, él sería enviado lejos, donde nunca podría encontrarlo. Rodrigo regresó, su voz ahora con un tono de falsa paciencia. Sebastián, tu madre no fue una víctima inocente. Ella tomó decisiones. Aceptó compensaciones y firmó acuerdos legales que siguen siendo válidos hoy. Sebastián miró a las dos mujeres. Isadora, con los ojos llenos de lágrimas, tenía la mandíbula firme. Milagros había encontrado una reserva de coraje. ¿Sabes qué, papá?, respondió Sebastián, su voz más calmada. No me importan los documentos. Lo único que me importa es que durante 27 años me mentiste sobre la muerte de mi madre. Te protegí de una situación compleja que no habrías podido entender como niño. Era mi madre, explotó Sebastián. Era mi decisión también. ¿Cómo te atreviste a tomar esa decisión por mí? La pausa fue larga. Estás cometiendo un error, Sebastián, vino la respuesta. Un error que va a tener consecuencias legales y financieras. Las únicas consecuencias que me preocupan son emocionales, respondió Sebastián con firmeza. En ese momento, escucharon las voces de los abogados de Rodrigo discutiendo estrategias. Isadora, dijo Sebastián con urgencia. Llama a mi abogado y a ese investigador privado que contraté el año pasado. Si mi padre quiere hacer esto legal, entonces vamos a hacerlo completamente legal. Quiero que se investiguen todos los documentos que mi madre supuestamente firmó. Milagros tomó las manos de su hijo. Los firmé bajo presión emocional extrema. Me dijo que era la única manera de protegerte. ¿Qué tipo de presión? Me dijo que si no aceptaba sus términos, usaría su influencia para asegurarse de que nunca pudiera conseguir trabajo. Que me convertiría en una persona invisible para la sociedad. Eso se llama coacción, dijo Sebastián, su ira fría y calculada. Y los contratos firmados bajo coacción pueden ser invalidados. La voz de Rodrigo llegó nuevamente, con una nota de genuina preocupación. Sebastián, no conviertas esto en una batalla legal. Nadie va a ganar si esto se vuelve público. ¿Ahora estás amenazando a Isadora también?, preguntó Sebastián. No estoy amenazando a nadie, estoy señalando realidades. Los escándalos familiares tienen una manera de afectar a todos. Isadora terminó sus llamadas y se acercó a él. Tu abogado viene en camino y el investigador estará aquí en 1 hora. Perfecto, dijo Sebastián, y luego gritó hacia el intercomunicador. Papá, si quieres hacer esto con abogados, perfecto. Pero van a ser mis abogados también, y vamos a revisar cada documento, cada detalle de lo que pasó hace 27 años.
El ruido de conversaciones urgentes se intensificó desde afuera. El equipo legal de Rodrigo no había esperado que Sebastián estuviera tan preparado. Sebastián, la voz de Rodrigo había perdido su confianza. ¿Podemos hablar en privado? Solo tú y yo. No, respondió Sebastián. Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a mi madre y frente a Isadora. Ya no hay más secretos en esta familia. Otro largo silencio. Está bien. Vino finalmente la voz. Y por primera vez había una nota de derrota en ella. Pero quiero que entiendas, Sebastián, que una vez que abramos esta caja de Pandora, no habrá manera de cerrarla. Hay verdades sobre tu madre, sobre mí, sobre nuestra familia que van a cambiar la manera en que ves todo. Ya nada puede cambiar más la manera en que veo las cosas, respondió Sebastián, porque durante 27 años he estado viendo mentiras. Por primera vez en mi vida, estoy listo para ver la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Muy bien, suspiró Rodrigo. Mis abogados están preparando los documentos originales. Cuando lleguen tus representantes legales podremos revisar todo. Pero Sebastián, cuando sepas toda la verdad, espero que puedas perdonar las decisiones que tomé, porque todo lo que hice lo hice creyendo que era lo mejor para ti. Eso, dijo Sebastián mirando a su madre con amor e Isadora con gratitud, es algo que vamos a descubrir muy pronto. La verdadera revelación de los secretos familiares estaba a punto de comenzar. 2 horas después, la sala de estar se había transformado en una oficina legal improvisada. Documentos esparcidos, abogados revisando cada página, un investigador privado con una carpeta llena de información. Pero lo más sorprendente era el cambio en la atmósfera. Lo que había comenzado como una confrontación hostil, estaba evolucionando hacia una oportunidad de sanación. Rodrigo Montemayor había entrado, pero no era el hombre intimidante de la mañana. Era un hombre de 65 años, frágil, con canas que no había notado antes y una postura que hablaba de años de carga emocional. Los documentos confirman lo que Milagros dijo, anunció el abogado de Sebastián. Estos contratos fueron firmados bajo lo que legalmente se considera coacción emocional. Además, varios de los términos son tan desproporcionados que un juez moderno los consideraría inconstitucionales. Rodrigo, que había estado en silencio, finalmente levantó la vista. Supongo que eso significa que no tienen validez legal. Correcto, confirmó el abogado. Pero más importante aún, señor Montemayor, estos documentos revelan que usted sabía que estaba separando a una madre de su hijo, menor de edad sin justificación. Legal válida. Sebastián esperaba ver ira, pero vio algo que nunca había visto en los ojos de su padre. Lágrimas. «¿Papá?», murmuró confundido. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. «Sebastián, he cargado con el peso de esta decisión durante 27 años. Cada Navidad, cada cumpleaños, sabía que faltaba alguien que debería haber estado ahí. Milagros, que había estado observando en silencio, se enderezó. Rodrigo, ¿estás diciendo que te arrepientes? El hombre que había sido el tirano de sus pesadillas se volvió hacia ella. Y Milagros vio algo que jamás esperó, dolor genuino. «Elena», dijo suavemente, usando su nombre real por primera vez. «Me arrepiento de muchas cosas, principalmente de haber permitido que mi orgullo y mi necesidad de control destruyeran a nuestra familia». Isadora, que tomaba notas, sintió la confusión de Sebastián. La imagen de su padre se estaba desmoronando y reconstruyendo. «¿Por qué, papá?», preguntó Sebastián con voz más suave. «Si sabías que estaba mal, ¿por qué lo hiciste?». Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana. «Porque era joven, arrogante y terriblemente inseguro», admitió. «Cuando me casé con tu madre, ella era más inteligente que yo, más compasiva, más querida. Y yo, en lugar de sentirme orgulloso, me sentía intimidado. Veía cómo te preocupabas por tu hermana y sus hijos. Yo sabía que si algún día tenías que elegir, elegirías lo correcto. Y en lugar de ser un mejor hombre, decidí castigar a la persona que me había mostrado la verdad sobre mí mismo». Milagros se levantó lentamente. Durante 27 años había vivido con ira hacia este hombre, pero al verlo ahora, sintió compasión. «Rodrigo», dijo suavemente, «¿qué habría pasado si hubiéramos hablado? Probablemente habrías tratado de ayudarme a ser una mejor persona», respondió Rodrigo con una sonrisa triste. «Pero yo era demasiado orgulloso para admitir que necesitaba ayuda». El investigador se aclaró la garganta. «Señor Montemayor, hay algo más que creo que debería saber. Durante mis investigaciones, descubrí que usted ha estado haciendo donaciones anónimas a organizaciones que ayudan a familias de bajos recursos, específicamente a madres solteras y niños». Sebastián frunció el ceño. «¿Cuánto dinero?».
En los últimos 10 años, aproximadamente 8 millones de dólares. Y antes de eso, había transferencias a la cuenta de la hermana de su madre. Milagros se quedó sin aliento. ¿Estuviste ayudando a mi hermana todos estos años? Rodrigo se veía como si su secreto más profundo hubiera sido descubierto. No podía deshacer lo que te había hecho a ti, murmuró. Pero pensé que tal vez podía asegurarme de que tu familia nunca más pasara por lo que los motivó a pedirte ayuda. Sebastián se dio cuenta de que había estado viviendo con una versión incompleta de la verdad. Su padre no era el monstruo sin corazón que había imaginado, sino un hombre herido que había cometido errores y había estado tratando de compensarlos en silencio. Papá, dijo Sebastián, ¿por qué nunca me dijiste sobre las donaciones? ¿Por qué nunca me dijiste que te arrepentías? Porque pensé que era demasiado tarde, respondió Rodrigo. Tenía miedo de que cuando supieras la verdad, me odiarías tanto que perdería el único pedazo de familia que me quedaba. Isadora se enjugó las lágrimas. Señor Montemayor nunca pensó en buscar ayuda profesional. Rodrigo rió amargamente. Pertenecía a una generación de hombres que crecieron pensando que admitir debilidad emocional era lo peor que podías hacer. Pero tiene razón, debería haberlo hecho. Milagros se acercó lentamente a Rodrigo y extendió su mano. He pasado 27 años odiándote, pero ahora me doy cuenta de que tú también has estado sufriendo. No te estoy perdonando por ti, respondió Milagros con firmeza. Te estoy perdonando por mí y por nuestro hijo. Porque he aprendido que cargar ira durante décadas solo me lastima a mí. Cuando Rodrigo tomó su mano, una corriente eléctrica de sanación pasó entre ellos. No era romance, pero era la posibilidad de paz. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sebastián. Ahora tratamos de ser una familia otra vez, respondió Rodrigo todavía sosteniendo la mano de Milagros. No la familia que éramos antes. Pero tal vez podemos construir algo nuevo, algo mejor. ¿Una familia que incluya a Isadora?, preguntó Sebastián. Una familia que incluya a cualquier persona que ame a mi hijo. Tanto como es evidente que Isadora lo ama, respondió Rodrigo, sonriendo por primera vez en toda la tarde. Isadora se sintió incluida en este momento de reconciliación. Señor Montemayor, señora Milagros, quiero que sepan que me siento honrada de ser testigo de este momento y que Sebastián y yo queremos que ambos sean parte de nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, preguntó Milagros. Sebastián miró a Isadora, luego a sus padres, y se dio cuenta de que era el momento perfecto. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Esperaba que este momento llegara en circunstancias diferentes. Pero creo que ahora es perfecto. Se arrodilló frente a Isadora, quien se cubrió la boca con las manos. Isadora, has sido mi compañera, mi mejor amiga y la persona que me ayudó a encontrar a mi madre. No puedo imaginar enfrentar el futuro sin ti a mi lado. ¿Te casarías conmigo? Sí, gritó Isadora lanzándose a sus brazos, mientras Milagros y Rodrigo aplaudían, unidos en su alegría por su hijo. Mientras Sebastián deslizaba el anillo en el dedo de Isadora, Milagros se volvió hacia Rodrigo. ¿Sabes qué significa esto? ¿Que vamos a planear una boda juntos?, sonrió. Como los padres que siempre debimos ser. Y por primera vez en 27 años, Rodrigo sonrió genuinamente, sabiendo que había encontrado no solo el perdón, sino una segunda oportunidad de ser el padre y el hombre que siempre debió haber sido. La sanación había comenzado y con ella la promesa de un futuro, lleno de amor y familia reunida. 3 meses después del día que cambió sus vidas, la mansión de Sebastián había experimentado una transformación completa. Las paredes, que antes exhibían arte sin alma, ahora mostraban fotografías familiares, Sebastián y Milagros cocinando, Isadora enseñándole a Rodrigo a usar las redes sociales, los 4 compartiendo cenas dominicales llenas de risas. La habitación que más había cambiado era el antiguo estudio de Sebastián, que ahora era el centro de operaciones familiares de Milagros, donde ella trabajaba en sus nuevos proyectos. Isadora planificaba su boda, y Rodrigo gestionaba sus nuevas iniciativas benéficas. ¿Pueden creer que hace 3 meses ni siquiera sabíamos que existíamos?, preguntó Milagros en esa soleada mañana de sábado, mientras preparaba el desayuno especial que se había convertido en tradición. Sus manos, que una vez temblaron de nerviosismo, ahora se movían con confianza. Sebastián, ayudándola a cortar frutas, sonrió al ver cómo su madre había florecido. Había recuperado un peso saludable. Su cabello había recuperado brillo, y lo más importante, sus ojos brillaban con una alegría que él atesoraba cada día. A veces siento que estoy viviendo en un sueño, admitió Sebastián, robando un trozo de mango y ganándose una palmada juguetona. Un sueño donde tengo no solo a mi madre de vuelta, sino donde mi padre se ha convertido en alguien a quien realmente admiro.
Desde la sala llegaban risas de Rodrigo e Isadora, revisando las invitaciones de boda. La relación entre ellos había sido una de las sorpresas más hermosas. Rodrigo, que había sido un hombre reservado, había encontrado en Isadora a la hija que nunca tuvo, y ella en él, al padre comprensivo que había perdido. «Miren esto», dijo Isadora, entrando a la cocina con una sonrisa radiante y un sobre en la mano. Llegó la confirmación de la iglesia. Oficialmente tenemos reservada la Catedral de San Miguel. Milagros abrazó a Isadora. «Ay, mi niña, va a ser la boda más hermosa que esta ciudad haya visto jamás». La planificación de la boda se había convertido en un proyecto familiar. Rodrigo había insistido en pagar todos los gastos, y Milagros había asumido el rol de coordinadora emocional. «¿Y qué noticias tenemos sobre el vestido?», le preguntó Sebastián fingiendo no estar interesado. «Esa información es clasificada hasta el día de la boda», rió Isadora. «Ni siquiera tu madre lo sabe». Rodrigo entró a la cocina en ese momento, con una energía que irradiaba satisfacción. «Familia», anunció con una sonrisa que había aprendido a mostrar sin reservas. «Tengo noticias extraordinarias». Todos se reunieron a su alrededor. ¿Recuerdan la fundación que establecimos el mes pasado? La Fundación Elena Milagros para Reunificación Familiar. Milagros se llevó una mano al corazón, aún emocionada por el nombre. «¿Qué pasó?», preguntó Sebastián. «Acabamos de recibir nuestra primera solicitud oficial de ayuda», dijo Rodrigo, con los ojos brillando de alegría. «Una madre en Colombia que perdió contacto con su hija hace 15 años, debido a circunstancias económicas desesperadas, y gracias a nuestros recursos, creemos que podemos reunirlas antes de Navidad». El silencio fue de asombro puro. La idea de que su historia personal pudiera convertirse en esperanza para otras familias separadas los conmovía profundamente. «¿Una reunión real?», preguntó Milagros con voz quebrada. «¿Como la nuestra?». «Exactamente como la nuestra», confirmó Rodrigo. «Y hay más solicitudes llegando cada día. Al parecer nuestra historia se ha extendido más de lo que pensábamos». Isadora tomó la mano de Sebastián. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tu historia con tu madre no solo cambió tu vida, está cambiando la vida de familias en todo el continente». Sebastián sintió una oleada de emoción. Había buscado propósito más allá del éxito financiero y ahora, a través del reencuentro con su madre, había encontrado una misión que daba significado real a todo su trabajo. «¿Hay algo más?», continuó Rodrigo, disfrutando de ser el portador de buenas noticias. «La universidad local se ha puesto en contacto conmigo. Quieren ofrecerle a Milagros, una posición como profesora visitante en el departamento de lenguas clásicas». Milagros se quedó sin aliento. «¿En serio?». «Completamente en serio», sonrió Rodrigo. «Aparentemente, cuando tu historia se hizo pública, varios académicos de renombre confirmaron tu reputación profesional de años atrás. Quieren que no solo enseñes, sino que dirijas un nuevo programa de estudios internacionales». «Mamá», exclamó Sebastián, abrazándola con fuerza. «Vas a volver a ser la académica brillante que siempre fuiste». Milagros rompió a llorar, pero eran lágrimas de alegría tan pura que contagiaron a todos. «No puedo creerlo», murmuró, «después de tantos años de sentir que mi educación había sido desperdiciada». «Tus conocimientos siempre sirvieron», la interrumpió Isadora. «Solo necesitaban el momento correcto para brillar de nuevo». La mañana continuó con más sorpresas. Sebastián había estado trabajando en un proyecto especial para su madre. «Mamá», dijo sacando un sobre grueso de un cajón, «hay algo que he estado preparando para ti». Milagros abrió el sobre y sacó un conjunto de documentos oficiales. Su expresión cambió de confusión a asombro. «Sebastián, ¿qué es esto?». «Son las escrituras de una casa», explicó Sebastián. «Una casa hermosa en el barrio donde creciste, cerca de donde vive tu hermana. Una casa que es completamente tuya, sin hipotecas, sin condiciones. Mi propia casa». Milagros se sentó lentamente. «Tu propia casa», confirmó Sebastián. «Para que tengas tu espacio, tu independencia, pero también para que estés cerca de la familia que nunca pudiste ayudar». Rodrigo se acercó y puso una mano en el hombro de Milagros. «Elena, quiero que sepas que esta casa también tiene mi bendición completa. Mi intención no es reemplazar el hogar que perdiste, sino darte la oportunidad de crear uno nuevo». Milagros miró a los 3 rostros que la rodeaban con amor, y se dio cuenta de que había pasado de no tener nada a tener una abundancia de bendiciones que jamás había soñado. «Hay una condición», añadió Sebastián con una sonrisa traviesa. «¿Cuál?», preguntó Milagros. «Que me permitas vivir contigo las 2 semanas antes de la boda. Quiero experimentar lo que es vivir con mi madre antes de convertirme en esposo».
La risa que siguió fue tan genuina y llena de alegría que llenó toda la casa. Isadora observaba la escena con el corazón lleno de amor y gratitud. Había sido testigo de la sanación de una familia que había estado rota durante décadas. ¿Saben qué?, dijo Isadora de repente. Creo que necesitamos celebrar todo esto apropiadamente. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Rodrigo. Un viaje familiar los cuatro a España, para que Milagros pueda mostrarle a Sebastián los lugares donde fue feliz antes de que todo cambiara. Milagros se quedó sin palabras. La idea de regresar a España con su hijo, su futura nuera y el hombre que había sido su esposo, pero ahora era su amigo, era algo que nunca había imaginado. ¿En serio harían eso por mí? No lo haríamos por ti, corrigió Sebastián. Lo haríamos contigo, porque somos una familia y las familias crean recuerdos hermosos juntas. Rodrigo asintió. Además, quiero entender mejor quién eras antes de que yo cometiera mis errores. La conversación continuó durante horas. Cuando finalmente se sentaron a desayunar, Sebastián miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Plenitud. ¿Puedo hacer un brindis?, preguntó levantando su taza de café. Todos levantaron sus bebidas. Por las segundas oportunidades, comenzó Sebastián. Por el poder del perdón, por el amor que puede superar cualquier obstáculo y por la familia, que pensé que había perdido para siempre, pero que resulta que solo estaba esperando el momento correcto para reunirse. Por las madres que nunca dejan de amar, añadió Milagros. Por los padres que aprenden a ser mejores, contribuyó Rodrigo. Y por el amor verdadero que hace que todo valga la pena, concluyó Isadora. Mientras chocaban sus tazas en un brindis lleno de alegría, sabían que estaban construyendo un futuro lleno de promesas. La vida les había dado una segunda oportunidad, y estaban decididos a hacerla perfecta. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto. La Catedral de San Miguel nunca había lucido tan espléndida, decorada con miles de flores blancas y doradas. Pero la verdadera magia no estaba en las decoraciones, sino en los rostros radiantes de una familia que había encontrado su camino de vuelta al amor. En la habitación nupcial, Milagros ayudaba a Isadora con los últimos detalles de su vestido, sus manos temblando de emoción. Durante los últimos meses había soñado con este momento, poder estar presente en la boda de su hijo. «Estás absolutamente radiante, mi niña», murmuró Milagros, ajustando el velo que había pertenecido a la abuela de Isadora. «Sebastián se va a quedar sin aliento». Isadora se miró en el espejo, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Señora Milagros, no puedo creer que usted esté aquí para vivirlo conmigo». «Señora Milagros», rió suavemente la mujer que había recuperado su identidad. «Hoy y siempre soy tu mamá, Elena. Y estar aquí contigo es uno de los regalos más grandes que la vida me ha dado». En ese momento, la puerta se abrió y entró doña Carmen, que se había convertido en una figura maternal adicional para toda la familia. «Ay, Dios mío», exclamó. «Isadora, pareces una princesa de verdad». En la habitación adyacente, Sebastián se ajustaba la corbata por 10ª vez. Su padre, sentado en una silla cercana, lo observaba con una expresión de orgullo y amor, que había aprendido a mostrar abiertamente. «Hijo», dijo Rodrigo suavemente, «¿estás nervioso?» «Completamente», admitió Sebastián. «Pero es el tipo de nerviosismo bueno». Rodrigo se acercó a él. «Sebastián, hay algo que quiero decirte. Verte convertido en el hombre que eres hoy. Verte encontrar el amor verdadero con Isadora y especialmente, verte reunirte con tu madre. Todo eso ha sido la experiencia más hermosa de mi vida». Sebastián sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Durante años pensé que ser un buen padre significaba protegerte de la verdad. Pero ahora entiendo que significa apoyarte mientras tú construyes tu propia vida». «Has sido un buen padre», respondió Sebastián. «No perfecto, pero ninguno de nosotros es perfecto. Lo importante es que encontraste la manera de ser mejor». Padre e hijo se abrazaron. Un abrazo que simbolizaba la sanación completa de décadas de dolor. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Era el coordinador de la boda. «Señores, es hora». Cuando salieron, se encontraron con Elena, quien había venido a darle un último abrazo a su hijo. Llevaba un vestido elegante que la hacía lucir radiante y una sonrisa que no había perdido, desde que había recuperado su lugar en la familia. «Mi niño hermoso», murmuró Elena. «¿Estás listo?» «Más listo que nunca, mamá», respondió Sebastián. «Isadora es una mujer extraordinaria», continuó Elena. «Vas a ser muy feliz con ella». «Y mamá», dijo Sebastián, «gracias por haber regresado a mi vida». Elena comenzó a llorar, pero se controló. «Sebastián, no tienes que agradecerme por amar a mi hijo. Eso es lo más natural del mundo».
La música comenzó a sonar, y Rodrigo ofreció su brazo a Elena. ¿Lista para caminar hacia el altar juntos?, preguntó. Lista, respondió Elena. Cuando Sebastián y Rodrigo salieron, se encontraron con Elena, quien había venido a darle un último abrazo a su hijo. Llevaba un vestido elegante de color azul marino que la hacía lucir radiante, y una sonrisa que no había perdido, desde que había recuperado su lugar en la familia. «Mi niño hermoso», murmuró Elena. «Más listo que nunca». «Mamá», respondió Sebastián. «Isadora es una mujer extraordinaria. Vas a ser muy feliz con ella». «Lo sé. Y mamá, gracias por haber regresado a mi vida. Gracias por haber esperado todos estos años». La música comenzó a sonar, señalando que era el momento de que la procesión comenzara. Rodrigo ofreció su brazo a Elena, un gesto que simbolizaba que, aunque ya no eran esposos, siempre serían familia. «¿Lista para caminar hacia el altar juntos?», preguntó. «Lista», respondió Elena con una sonrisa radiante. Cuando Sebastián y Rodrigo salieron, se encontraron con Elena, quien había venido a darle un último abrazo a su hijo. «Mi niño hermoso», murmuró Elena tomando sus manos. «Más listo que nunca, mamá», respondió Sebastián. La música comenzó a sonar, y Rodrigo ofreció su brazo a Elena, un gesto que simbolizaba que, aunque ya no eran esposos, siempre serían familia. Sebastián se quedó un momento solo, procesando la magnitud del momento. En unos minutos, se casaría con la mujer de sus sueños, rodeado por ambos padres. Su familia completa, finalmente reunida para el día más importante de su vida. Cuando la música cambió a la marcha nupcial y las puertas de la catedral se abrieron para revelar a Isadora, Sebastián sintió que su corazón podría explotar de alegría. Ella era absolutamente perfecta, pero lo que hizo que este momento fuera verdaderamente perfecto no fue solo ver a su novia, fue poder girar y ver a Elena en la primera fila, con lágrimas de felicidad, viviendo el momento que había soñado durante 27 años. Fue ver a Rodrigo a su lado con una expresión de orgullo paternal. Cuando Isadora llegó al altar, el momento fue tan emotivo que incluso algunos invitados comenzaron a llorar. «Estás hermosa», murmuró Sebastián. «Estamos perfectos», respondió Isadora. Y en esas dos palabras estaba incluida toda la familia que los rodeaba con amor. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, la familia y los milagros. Sebastián no pudo evitar pensar en el viaje que los había llevado a este momento. Había comenzado con una simple caminata. Había continuado con el shock de descubrir que su madre estaba viva. Había pasado por el dolor y la confrontación, y había culminado en esta celebración perfecta. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, ambos habían incluido a Elena y Rodrigo en sus promesas. «Te prometo que siempre honraremos a la familia que nos ha traído hasta aquí», dijo Sebastián, «y prometo amar y honrar a la familia extraordinaria que ahora es también mi familia», respondió Isadora. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la catedral estalló en aplausos. Pero el momento más hermoso llegó después, cuando la nueva pareja se dirigió directamente hacia Elena y Rodrigo para abrazarlos como familia, completa por primera vez en público. La fotografía de ese abrazo familiar se convertiría en la imagen que definiría el poder transformador del amor familiar. La recepción de bodas se llevó a cabo en los jardines de la mansión de Sebastián, que habían sido transformados en un paraíso de luces doradas y flores. Pero más hermoso que cualquier decoración era el ambiente de alegría pura que irradiaba de la familia reunida. Elena dio el primer discurso. «Hace 6 meses», comenzó con voz emocionada. «Yo era una mujer que había perdido toda esperanza. Pensaba que mi vida había terminado. Pero mi hijo me enseñó que nunca es demasiado tarde para los milagros. Y tú, Isadora», continuó, «fuiste la persona que hizo posible este milagro. Sin tu observación, sin tu valentía, esta familia nunca se habría reunido». Cuando llegó el turno de Rodrigo, se acercó al micrófono con una expresión de humildad y gratitud. «Amigos y familia», comenzó. «Durante la mayor parte de mi vida me di el éxito por cosas equivocadas. Por dinero, por poder, por respeto basado en el miedo. Pero estos últimos meses me han enseñado que la verdadera riqueza no se cuenta en números, en una cuenta bancaria. Se cuenta en abrazos compartidos, en risas alrededor de una mesa familiar». Se dirigió a Sebastián. «Siento profundamente los años que perdimos debido a mis errores, pero estoy infinitamente agradecido por la oportunidad que me has dado de ser parte de tu felicidad». «Te amo, papá», respondió Sebastián desde su mesa. «Y yo te amo a ti, hijo. Y prometo pasar el resto de mi vida siendo el padre que siempre debí haber sido». La noche continuó con bailes y risas, pero el momento más emotivo llegó cuando la banda tocó una canción especial que
Sebastián había elegido para bailar con su madre. Mientras se movían lentamente, Elena susurró en su oído. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no estamos tratando de recuperar el tiempo perdido. Estamos creando tiempo nuevo. Estamos construyendo memorias nuevas. Estamos siendo una familia en presente, no viviendo en el pasado. Sebastián la abrazó más fuerte. Tienes razón. Y tenemos toda una vida por delante para crear más momentos como este. Cuando la canción terminó, Isadora se unió a ellos, seguida por Rodrigo. Y por primera vez en 27 años, los cuatro bailaron juntos, como la familia completa que finalmente habían logrado ser. Las sorpresas no habían terminado. Sebastián había preparado un video que se proyectó durante la cena, mostrando el trabajo de la Fundación Elena Milagros. Las imágenes mostraban a familias que habían sido reunidas gracias a su historia. Hasta la fecha, anunció Sebastián, nuestra fundación ha reunido a 14 familias en 6 países diferentes. Y esto es solo el comienzo. La audiencia se puso de pie en una ovación, reconociendo que estaban presenciando no solo una boda, sino el nacimiento de un legado que cambiaría vidas. Cerca de la medianoche, la familia se sentó alrededor de una mesa bajo las estrellas. Creo que este es el día más perfecto que he vivido jamás, dijo Isadora, recostándose contra el hombro de Sebastián, porque hoy no solo me casé con el hombre de mis sueños. Hoy gané una familia completa, que me ama y me acepta como si hubiera sido parte de ella toda la vida. Rodrigo se aclaró la garganta. Familia, hay algo más que quiero compartir. He decidido cambiar mi testamento. La mitad de mi patrimonio va a ir directamente a la Fundación Elena Milagros. Quiero que mi legado no sean las empresas que construí, sino las familias que ayudé a reunir. Elena se llevó las manos al corazón. Rodrigo, eso es increíble. La noche llegó a su final con una promesa familiar. Prometamos que sin importar lo que venga en el futuro, dijo Elena tomando las manos de todos, siempre nos mantendremos unidos como familia. Prometamos que nunca más permitiremos que nada ni nadie nos separe. Prometo, dijeron todos al unísono. 2 años después, Sebastián e Isadora anunciaron que estaban esperando su primer hijo. Elena lloró de alegría y Rodrigo comenzó inmediatamente a planear cómo mimar a su futuro nieto. La Fundación Elena Milagros había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones de reunificación familiar más respetadas de Latinoamérica. Elena había publicado un libro sobre su experiencia, y Rodrigo había transformado su empresa, convirtiéndola en un modelo de ética. Y Sebastián e Isadora habían construido un matrimonio basado en el amor y los valores familiares que habían aprendido durante su proceso de reunificación. Pero más importante que todos estos logros externos era la felicidad, simple y profunda, que compartían cada día. Las cenas dominicales en casa de Elena, los paseos por el parque donde Sebastián había jugado de niño, las noches tranquilas donde simplemente se sentaban juntos, agradecidos por el milagro de estar reunidos, porque al final habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero es incondicional, que las familias pueden ser sanadas sin importar cuán profundas sean las heridas, que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, y que a veces los finales más hermosos vienen después de los comienzos más dolorosos. La mujer que un día había parecido una extraña en la calle había resultado ser el eslabón perdido que faltaba para completar el rompecabezas de sus vidas. Y con su regreso, no solo habían recuperado una madre, habían descubierto el verdadero significado de la familia, el perdón y el amor que nunca muere.